episodio 45 de Baar, Ebren salió a la terraza del hospital con su café. Mientras caminaba por la terraza, sus recuerdos con Baar le vinieron a la mente. Ebren no pudo contener las lágrimas con todos los recuerdos que recordaba. Ebren no puede olvidar el pasado. Una de las escenas que llevó la intensidad emocional al máximo nivel en el episodio 45 de Baar fue cuando Ebren salió a la terraza del hospital y se enfrentó a las huellas del pasado. Fue un momento silencioso pero profundo de reflexión interior. Esta escena, que envolvió al público no solo con imágenes sino también con emociones, reveló los conflictos internos del personaje Ebren y sus sentimientos por Baar. El grito silencioso de Ebren. Salir a la terraza solo con una taza de café en la mano era como un símbolo de su soledad. Esta acción, que parecía un hábito diario, fue en realidad el comienzo de un viaje mental al pasado. La soledad espacial y la soledad espiritual se entrelazaban en este fotograma. Los recuerdos que acompañaban al sonido del viento en la terraza revelaban cada pequeño pero significativo detalle que había vivido con Baar. La incapacidad de Ebren para contener las lágrimas en esta escena fue una representación impresionante de cómo incluso un hombre fuerte puede sucumbir a sus emociones. Es muy valioso que los colapsos emocionales de los personajes masculinos se presenten con tanta sinceridad y crudeza en las pantallas de televisión. Porque este fue un momento muy humano donde los sentimientos acumulados tras las paredes masculinas finalmente se expresaron. Reconciliarse con el pasado o escapar. Los recuerdos que Ebren recuerda, los momentos en que Baar le sonrió, las escenas en las que rieron juntos, los momentos en los que se apoyaron mutuamente en momentos difíciles. Todo parecía aprisionarlo en el pasado. Esto demuestra que para Ebren, Baar no es solo una cuestión de amor, sino también de identidad y pertenencia. Perder a Baar es como perder una parte de su propia alma. En esta escena, el público ve claramente que Ebren está atrapado en el pasado, que aún no puede liberarse de las cadenas de los sentimientos que le pertenecen a Baar mientras avanza hacia el futuro. Recordar es como una especie de tormento. Este tormento no lo cura, al contrario, lo hace sangrar aún más con el tiempo. Esta escena fue decisiva en el desarrollo del personaje de Ebren. Ahora el público no solo veía sus sentimientos por Baar, sino también cuánto luchaba con ellos y lo difícil que era reconciliarse con su pasado. Su amor por Baar ha crecido aún más con la intersección de todas sus experiencias pasadas, e incluso se ha convertido en un amor idealizado. Esto parece haber desconectado a Ebren de la vida real, del presente. El llanto de Ebren no solo se debía a su añoranza por Baar, sino también a la desesperación por no poder empezar de nuevo. Había arrepentimiento en esas lágrimas, además de la tardanza, y la tristeza de recuerdos que nunca podría volver a experimentar. ¿Podrá Ebren realmente dejar ir a Baar? Esta escena también contiene un mensaje contundente para futuros episodios. Ebren no podrá abrir una nueva página en su vida a menos que logre borrar a Baar de su mente. Las lágrimas derramadas en la terraza demuestran que no puede separarse de Baar, sino que no quiere hacerlo. El hecho de que Ebren esté atrapado en un pasado tan profundo podría estar preparando el terreno psicológico para los eventos que lo unirán de nuevo con Baar en el futuro. O por el contrario, esta escena podría ser un punto de inflexión para él, el primer paso para liberarse del peso del pasado. Conclusión: un hombre a la sombra de los recuerdos. La escena de Ebren presenta una narrativa compleja que transmite muchas emociones, como amor, pérdida, arrepentimiento y esperanza a la vez. La tormenta en su mundo interior también conmueve al espectador. Con esta escena, la serie Baar demuestra una vez más que no es solo un drama médico o familiar, también se ha convertido en una historia de personajes con gran profundidad psicológica.